La Pimpinela Escarlata, por Baronesa de Orczy. Capítulo 13. La alternativa. Las escasas palabras que Marguerite Blakeney había conseguido leer en el trozo de papel chamuscado parecían ser las palabras del mismo destino. Mañana estaré. Esta frase se podía leer claramente, pero lo que seguía a continuación resultaba ilegible, ya que el humo de la vela había ennegrecido las letras. Luego venía otra frase que aparecía de forma clara y nítida, hasta el punto de que se grabó en la imaginación de Marguerite, igual como si se la hubiera grabado con un molde candente. Si quiere hablar conmigo otra vez, estaré en el comedor a la 1 en punto. La nota estaba firmada con el pequeño dibujo que ya le era tan familiar, la pequeña flor en forma de estrella. A la 1 en punto. Faltaba poco para las 11, y en el momento en que Sir Walter Fawkes y la hermosa Lady Blakeney se disponían a bailar el último minué, trazando con sus cuerpos las formas difíciles y delicadas de aquella danza. Dieron las 11. Las manecillas del elegante reloj, estilo Luis XV, parecían moverse con alocada rapidez sobre la repisa dorada. Dentro de 2 horas, su destino y el de Armand quedarían sellados. En el espacio de 2 horas debía decidir si ocultaba lo que había descubierto con tanta habilidad y dejaba que su hermano corriera su suerte, o bien traicionaba a propósito a un hombre valiente que dedicaba su vida a los demás, que era noble, generoso y sobre todo sencillo. Parecía una idea terrible, pero estaba Armand. También Armand era noble y valiente. También él era sencillo. Además, su hermano la amaba. Con gusto habría puesto su vida en sus manos. Y ahora, cuando podía salvarlo de la muerte, él ya vacilaba. Resultaba algo monstruoso. Le daba la impresión de que, con su rostro afable y lleno de amor por ella, le dirigía una mirada de reproche. Parecía decirle: «Podías haberme salvado, Margot, y sin embargo, preferiste la vida de un extraño, de un hombre a quien no conocías y al que nunca habías visto. Preferiste salvar su vida al tiempo que a mí me mandabas a la guillotina». Todas estas ideas contradictorias pasaban por la memoria de Marguerite, mientras que, con una sonrisa en los labios, su cuerpo iba trazando las graciosas formas del minué. Con aquel agudo sentido que aún conservaba, se dio cuenta de que había conseguido calmar por completo los temores de Sir Andrew. También ella estaba absolutamente tranquila. En aquel momento, interpretando aquella danza, era aún mejor actriz que cuando actuaba en las tablas de la comedia francesa, a pesar de que por entonces la vida de un hermano querido no dependía de sus cualidades histriónicas. Con todo, era demasiado inteligente para exagerar excesivamente la escena. Por esto, ya no aludió más a la supuesta nota amorosa que había preocupado tanto a Sir Andrew durante 5 minutos de agonía. Advirtió que la ansiedad del joven se desvanecía bajo el influjo de su agradable sonrisa y estaba segura de que, fuera cual fuese la clase de dudas que habían estado en su mente en aquellos instantes, al terminar las últimas evoluciones del minué se habrían disipado por completo. Sir Andrew Fawkes, por el contrario, no se daba cuenta de la excitación de la dama ni advertía los esfuerzos constantes que le costaba mantener una conversación tan enormemente superficial. Cuando terminó la danza, Marguerite pidió a Sir Andrew que la acompañara al salón contiguo. «He prometido que iría a cenar con Su Alteza Real», dijo ella. «Pero antes de irme, dígame si me ha perdonado». «¿Perdonado?» «Así es. Confiese que se asustó cuando yo entré en la habitación. Sin embargo, no soy inglesa, y no creo que sea un crimen el intercambio de notas amorosas. Por esto, le prometo que no diré nada a la pequeña Susan. Y ahora dígame, ¿asistirá usted a la fiesta que voy a dar el miércoles?» «No se lo puedo asegurar, Lady Blakeney», respondió el joven con una evasiva. «Es posible que mañana tenga que salir de Londres». «De ser usted, yo no lo haría», dijo ella seriamente. Con todo, al ver que la ansiedad volvía a aparecer en los ojos de Sir Andrew, añadió alegremente: «Nadie baila tan bien como usted. Le echaríamos mucho en falta». Nuevamente, la dama acompañó al joven fuera de aquel salón y lo condujo al lugar donde Su Alteza Real estaba esperando a la hermosa Lady Blakeney. «La cena está servida, madame», dijo el príncipe, ofreciendo su brazo a Marguerite. «Y yo estoy cansado de esperar. La diosa de la fortuna me ha tratado tan mal en el juego que toda mi confianza se dirige hacia las sonrisas de la diosa de la belleza». «¿No estuvo afortunado en las cartas, Su Alteza?», preguntó Marguerite mientras apoyaba su mano en el brazo del príncipe. «¿Afortunado? Oh sí, muy afortunado. El único problema es que su marido no se contenta solamente con ser el súbdito más rico de mi padre, sino que también acapara la suerte más desenfrenada.
Y por cierto, ¿dónde está ese talento incomparable? Le aseguro, madame, que la vida sería un triste desierto si no existieran sus sonrisas y las salidas de su marido. Capítulo 14. A la 1 en punto. La cena fue enormemente divertida. Todos los que estuvieron presentes reconocieron que Lady Blakeney había estado más encantadora que nunca, así como el condenado estúpido de Sir Percy tuvo una de sus noches más simpáticas y ocurrentes. Su Alteza Real se había reído mucho con las bromas tontas aunque graciosas de Blakeney, hasta el punto que las lágrimas corrieron por sus mejillas. Los versos de Sir Percy, «Le buscaban por allí, le buscaban por allá», fueron coreados por una tonada de moda, mientras que los vasos golpeados sobre la mesa servían de acompañamiento. Por otra parte, Lord Grenville tenía un excelente cocinero. Alguien llegó a asegurar que se trataba de un descendiente de la antigua nobleza francesa que, tras perder toda su fortuna, había ido a parar a la cocina del ministro de Asuntos Exteriores. Margaret Blakeney hizo gala de un ingenio maravilloso, de modo que nadie de los que llenaban el comedor pudo sospechar la terrible contienda que se estaba librando en su corazón. El reloj seguía marcando los segundos de forma inexorable. Había pasado ya la medianoche e incluso el príncipe de Gales se disponía a abandonar el comedor. Quedaba solo una media hora para que pugnaran entre sí los destinos de dos hombres valientes, el de su querido hermano y el de aquel héroe desconocido. Durante la última media hora, Marguerite no había querido ver a Chauvelin. Sabía que con sus ojos penetrantes, parecidos a los de un zorro, conseguiría atemorizarla, inclinando la balanza de su decisión por el lado de Armand. Mientras no le viera, quedaría aún en lo más hondo de su corazón la vaga e indefinida esperanza de que ocurriera algo, alguna cosa importante e imprevista, que quitara de sus espaldas débiles y juveniles aquella terrible carga de responsabilidad que la obligaba a elegir en medio de una alternativa tan cruel. Pero los minutos avanzaban con su pesada e invariable monotonía, hasta el punto de que sus nervios parecían ir dolorosamente al unísono de su tic-tac incesante. Después de la cena, se volvió a bailar. Su Alteza Real ya se había marchado y la gente mayor se estaba despidiendo de toda la concurrencia. Los jóvenes, sin embargo, con su espíritu infatigable, habían empezado una nueva danza que ocuparía el siguiente cuarto de hora. Marguerite no se sintió animada para reanudar el baile. Hay un límite incluso para el dominio más férreo de uno mismo. Acompañada de uno de los ministros, se retiró a un pequeño despacho que era el lugar más solitario entre todas las habitaciones. Sabía que Chauvelin la guardaría en cualquier parte, dispuesto a aprovechar la primera ocasión posible para hablar con ella. Durante el baile que había precedido a la cena, la había mirado por un instante, dándose cuenta de que aquellos ojos pálidos, astutos y diplomáticos habían adivinado que su misión estaba cumplida. Así lo había querido el destino. Marguerite se había resignado a lo que dictaban sus decretos, porque su corazón estaba ya aturdido por el conflicto más terrible que una mujer puede resistir. Tenía que salvar a Armand a toda costa. Debía salvarlo a él antes que a todos los demás, ya que, cuando todavía era una niña que había perdido a los padres, Armand fue para ella no solamente un hermano, sino también madre, padre y amigo. La idea de que tenía que morir como un traidor bajo el peso de la guillotina resultaba algo demasiado horrible, hasta el punto de parecer imposible. Aquello no podía ocurrir nunca. En cuanto al héroe desconocido, el destino decidiría por sí mismo. Lo que debía hacer Marguerite era rescatar la vida de su hermano de las garras de aquel enemigo despiadado. Después de todo, la sagaz Pimpinela Escarlata ya conseguiría librarse por sus propios medios. Probablemente Marguerite esperaba de una forma vaga que aquel hombre audaz, que había logrado burlar durante tantos meses todo un ejército de espías, sería también capaz de evadir a Chauvelin y de mantenerse a salvo hasta el final. Sus pensamientos se ocupaban de todo esto mientras escuchaba desde su asiento el ameno discurso del ministro que, indudablemente, creía haber encontrado en Lady Blakeney a un oyente perfecto. De pronto, sin embargo, Marguerite vio el rostro astuto y zorruno de Chauvelin, que asomaba la cabeza por detrás de una de las cortinas que cubrían la puerta de entrada. «Lord Fancourt», dijo enseguida al ministro, «¿podría usted hacerme un favor?» «No faltaría más», respondió cortésmente. «Estoy enteramente a sus órdenes». «¿Quiere usted ir a ver
si mi marido se encuentra todavía en el salón de juego. Si está allí, dígale por favor que estoy muy cansada y que deseo volver pronto a casa. Las órdenes de una mujer hermosa son decisivas para cualquier clase de hombre, incluso para un ministro. Por esto, Lord Fancourt se dispuso a obedecer inmediatamente. Lo único que no me gusta es dejarla aquí sola, milady, dijo el caballero. No pase cuidado. Estoy muy bien en este despacho y no creo que me moleste nadie, aunque realmente estoy muy cansada. Como debe de saber usted, Sir Percy quiere volver a Richmond. El camino es largo, y por más que nos apresuremos, no llegaremos antes del amanecer. Ante esto, Lord Fancourt se vio obligado a marcharse, así que desapareció. Chauvelin penetró en la habitación para colocarse enseguida ante la dama con su calma e impasibilidad características. ¿Tiene noticias para mí?, dijo. La pregunta cayó sobre Marguerite como un jarro de agua helada. Aunque sus mejillas ardían como el fuego, sentía que su cuerpo estaba totalmente frígido. ¿Llegaría a saber algún día Armand que su hermana había sacrificado todo por su causa, y de un modo tan terrible, todo su orgullo, toda su dignidad y todo su espíritu femenino? Nada importante, dijo ella, mirándole de un modo mecánico. Con todo, quizá pueda tratarse de una clave. Conseguí sorprender, no importa cómo, a Sir Andrew Fawkes en el mismo instante en que se disponía a quemar un trozo de papel con una vela. Logré retener la nota en mis dedos por espacio de 2 minutos, pero mis ojos solo pudieron posarse en ella durante unos segundos. ¿Fue suficiente para leer su contenido?, preguntó Chauvelin sin inmutarse. La dama asintió con la cabeza, para proseguir luego en el mismo tono mecánico. En un rincón del papel aparecía el dibujo de siempre, la pequeña flor en forma de estrella. Pude leer 2 líneas que estaban encima. Lo demás se había quemado o ennegrecido por las llamas. ¿Y qué decían estas líneas? Marguerite sintió de repente como si se contrajera su garganta. Por un momento creyó que no podría pronunciar las palabras que enviarían a la muerte a un hombre tan valiente. «Ha tenido suerte que no ardiera totalmente el papel», agregó Chauvelin con amargo sarcasmo, «porque Armand St. Just podía haber salido perjudicado». «¿Cuál era el contenido de las 2 líneas, ciudadana?» «Una decía, mañana estaré», dijo ella con tranquilidad. En la otra ponía, si quiere hablar conmigo otra vez, estaré en el comedor a la 1 en punto. Chauvelin miró el reloj que estaba encima del hogar. Entonces todavía tengo tiempo, dijo plácidamente. ¿Qué va a hacer?, preguntó ella. Marguerite estaba pálida como una estatua. Sus manos estaban frías como el hielo, mientras que la terrible tensión de sus nervios llegaba a oprimirle el corazón. Todo aquello resultaba enormemente cruel. ¿Qué había hecho para merecer una cosa tan horrenda? Con su decisión, ¿había cometido una acción indigna o había hecho un acto sublime? Únicamente el ángel que apunta a las acciones humanas en el libro de oro podía dar la respuesta. ¿Qué va a hacer?, repitió de forma mecánica. Nada por el momento. Todo depende de lo que ocurra luego. ¿Qué va a ocurrir? Pues que a la 1 en punto alguien estará en el comedor. Será sin duda la Pimpinela Escarlata. Sin embargo, usted no sabe quién es. No, pero lo sabré muy pronto. Sir Andrew le habrá advertido. No lo creo. Cuando usted le dejó después del baile, se quedó mirándola por unos momentos, lo cual me dio a entender que algo había ocurrido entre ustedes. Era natural, ¿verdad? Se trataba únicamente de averiguar lo que había sucedido. Con este propósito me puse a hablar con el apuesto joven. Comentábamos el gran éxito que había tenido en Londres la ópera de Gluck, cuando una dama reclamó su brazo para que la acompañara a la cena. ¿Y qué ocurrió entonces? No le perdí de vista durante toda la cena. Luego, cuando todos salimos del comedor, vi como Lady Portales seguía hablándole incesantemente acerca de esta encantadora muchacha llamada Susan de Turney. Estoy seguro de que no se marchará hasta que la dama haya dicho todo lo que piensa sobre la chica. La conversación puede durar por lo menos 1/4 de hora y solo faltan 5 minutos para la 1. El hombre se dispuso a marchar, pero al acercarse a la puerta y apartar la cortina, se paró un momento en el umbral para mostrar a Marguerite la figura distante de Sir Andrew Fawkes, acompañado de Lady Portales, que seguía hablándole sin cesar.
Creo, mi querida lady, dijo con una sonrisa de triunfo, que puedo esperar ver en el comedor a la persona que busco. Encontrará usted allí mucha gente. Todos los que estén allí a la 1 en punto serán seguidos por mis hombres. Quizás 1, 2 o 3 de ellos saldrán mañana para Francia, pero entre este grupo no habrá más que una Pimpinela Escarlata. Bien, pero aun siendo así, ¿cómo lo descubrirá? Mañana voy a salir yo también para Francia, mi querida lady. Los papeles que encontramos en Dover en poder de Sir Andrew Fawkes hablaban de una posada próxima a Calais, que conozco bien, llamada El Gato Pardo, y de un punto solitario de la costa que se denomina la cabaña de Tío Blanchard, y que tengo que encontrar, sea como sea. Estos lugares se indicaban como puntos de reunión para el traidor de Turney y para los demás enviados de ese inglés entrometido. Con todo, parece que esta vez ha decidido que no vayan sus sicarios, sino que mañana estará él mismo en persona. Consiguientemente, una de las personas que luego veré en el comedor saldrá al amanecer para Clay. Yo la seguiré hasta que me lleve al lugar donde se encuentran los aristócratas fugitivos. Una vez esté allí, no habrá ninguna duda de que esta persona es el hombre que busco desde hace un año aproximadamente. El hombre que me ha dominado con su fuerza, que me ha engañado con su astucia y que me ha asombrado con su audacia. Sí, falta poco para que pueda ver con mis propios ojos a la misteriosa y escurridiza Pimpinela Escarlata. ¿Y qué le ocurrirá a Armand?, dijo ella en tono de súplica. ¿He faltado alguna vez a mi palabra? Le prometo que el mismo día que salgamos para Francia, la Pimpinela Escarlata y yo, le enviaré por correo especial esta carta imprudente de su hermano. Le aseguro además, en nombre de Francia, que, cuando consiga apresar a ese inglés entrometido, Saint-Just se hallará a salvo aquí, en Inglaterra, en los brazos de su encantadora hermana. Luego, tras hacer una profunda y estudiada reverencia y después de mirar nuevamente el reloj, Chauvelin abandonó la habitación. Incluso en medio de todo el bullicio, del ruido de la música y del baile y de las risas, Marguerite creyó oír sus pisadas sigilosas deslizándose a través de los salones. Le oía bajar por la espléndida escalinata, llegar hasta el comedor y abrir la puerta. Era el destino quien la había obligado a hablar, a hacer una cosa tan vil y abominable, por causa de un hermano a quien amaba. Se recostó en la silla, en su actitud pasiva y silenciosa, mientras imaginaba ver aún en su presencia, ante sus ojos atormentados por el dolor, la figura de su despiadado enemigo. Cuando Chauvelin llegó al comedor, se encontró que estaba totalmente desierto. La sala tenía la misma apariencia abatida, alborotada y deshecha que tiene un vestido a la mañana siguiente después de usarlo en el baile durante toda la noche. Sobre la mesa había vasos medio vacíos y servilletas desplegadas. Las sillas estaban esparcidas por toda la sala en grupos de 2 o de 3, indicando todavía las conversaciones de los invitados. Las que estaban agrupadas de 2 en 2, una muy cerca de la otra, aparecían por los rincones del comedor, denotando que allí había tenido lugar el último escarceo amoroso, mientras se tomaba la tarta y el champán helados. Las que estaban agrupadas de 3 en 3 indicaban las discusiones agradables y animadas acerca del último escándalo. Había también otras sillas alineadas de cara a la concurrencia, que sugerían la figura de varias viudas pensionadas, con su aspecto erguido, crítico, ácido y anticuado. Había igualmente unas cuantas sillas aisladas muy próximas a la mesa, que recordaban la presencia de algunos glotones en busca de los mejores platos, así como unas cuantas volcadas en el suelo, que indicaban la cantidad y la calidad de lo que se guardaba en las bodegas de Lord Grenville. En realidad, lo único que quedaba allí era el espectro de lo que había sido una elegante reunión de comensales, un espectro que visita todas las casas cuando se baila y se ofrece una cena excelente. Era una imagen desagradable y descolorida, blanca como el yeso de las paredes y gris como las mesas de juego. Ya no se veían, en primer término, los ampulosos vestidos de seda lujosamente bordados, e incluso las velas parecían fluctuar en los candelabros, como arrebatadas por el sopor y el sueño. Chauvelin sonrió benignamente, frotándose a la vez sus manos largas y delgadas. Al pasear su mirada por el desierto comedor, comprobó que hasta el último invitado se había retirado para ir en busca de sus amigos en los salones de la planta. El silencio reinaba en aquella sala mal iluminada.
mientras que la música del baile, el rumor de las risas y de las conversaciones distantes, así como el ruido que producía fuera algún otro carruaje, parecía alejarse como un murmullo alado en dirección al palacio de la bella durmiente. Todo tenía un aspecto tan pacífico, tan plácido y callado que ni el observador más agudo, con verdaderos dones proféticos, habría adivinado que en aquellos momentos aquel comedor desierto no era otra cosa que una trampa destinada a capturar al conspirador más hábil y audaz de todos los tiempos. Chauvelin intentaba penetrar con sus consideraciones en los próximos acontecimientos. ¿Qué tenía aquel hombre para que tanto él como los dirigentes de toda una revolución se sintieran movidos a arrastrarle a la muerte? Todo lo que se refería a aquel personaje era enigmático y misterioso. La personalidad que había ocultado con tanta astucia, el poder con que había logrado someter a 19 caballeros ingleses dispuestos a obedecerle de una forma ciega y entusiasta, el afecto apasionado y la sumisión que había provocado en su pequeña banda, así como su maravillosa audacia y su arrojo sin límites con que había burlado a sus enemigos más implacables en las mismas puertas de París. No era de extrañar que el simple apodo de aquel misterioso inglés provocara en el pueblo de Francia un estremecimiento supersticioso. Incluso el mismo Chauvelin, al contemplar la sala desierta donde tenía que aparecer dentro de poco el enigmático héroe, sintió que una extraña sensación de temor corría por su cuerpo. Con todo, sus planes no podían fallar. Estaba seguro de que nadie había advertido a la Pimpinela Escarlata, como también de que Marguerite Blakeney no había mentido. Una mirada cruel, sin embargo, brilló de repente en los ojos pálidos y astutos de Chauvelin. Si él ya le había engañado, Armand St. Just padecería la suerte de la pena capital. Pero no, cabía dar por descontado que Marguerite no le había mentido. Afortunadamente, el comedor estaba desierto. Esto facilitaría la tarea de Chauvelin cuando entrara en la sala el enigmático personaje solo y sin sospechar nada. Allí no había nadie, excepción del mismo Chauvelin. No obstante, cuando el astuto agente del gobierno francés contemplaba con una sonrisa de satisfacción la soledad de la sala, vino hasta él la respiración monótona y apacible de uno de los invitados de Lord Grenville, que, sin duda, había cenado bien y disfrutaba ahora de un sueño tranquilo, lejos del bullicio del baile que se oía en los salones superiores. Chauvelin miró a su alrededor con mayor atención, y entonces, en el extremo de un sofá que estaba en uno de los rincones oscuros de la sala, pudo ver que había un hombre con la boca abierta, los ojos cerrados y el suave roncar de los sueños apacibles. Allí estaba el arguirucho y elegante marido de la mujer más inteligente de Europa. Chauvelin se quedó mirando cómo descansaba plácido e inconsciente, en paz con todo el mundo y consigo mismo, tras despachar una de las más suculentas cenas. Por un momento las facciones duras del francés y el sarcástico resplandor de sus ojos se suavizaron un poco con una sonrisa que casi era de compasión. Evidentemente aquel hombre que estaba sumido en el más profundo de los sueños no iba a impedir la trampa que Chauvelin había tendido para cazar a la astuta Pimpinela Escarlata. Se frotó de nuevo las manos y, siguiendo el ejemplo de Sir Percy Blakeney, se acomodó también en el rincón de otro sofá. Cerró los ojos, abrió la boca y emitió unos cuantos sonidos de sosegada respiración y esperó. Espero que les haya gustado. No olviden presionar un pulgar hacia arriba y suscribirse pronto.